Ah, ellos saben que una posición marxista en los Estados Unidos tenía muy pocas posibilidades de vencer, a pesar de que sí se sabe que en algunos medios universitarios y urbanos ahí está creciendo ese sentimiento cuasi socialista, inclusive marxista, es evidente. Pero bueno, lo lograron parar y ahora tienen como candidato al señor Biden. Evidentemente que no era el mejor candidato, a pesar de que es una persona que hay que reconocerle ha tenido una trayectoria interesante. También tiene sus cosas oscuras. Salió esta semana otra vez parte de la polémica porque su hijo, mientras él fue vicepresidente de los Estados Unidos, pertenecía a la junta directiva de una compañía que se llama Burisma, que es una compañía ucraniana, no sé si recuerdas el escándalo. Y el escándalo, sí, sí, Burisma básicamente le pagaba a este señor por ninguna razón $50,000 mensuales, que es un dinerito interesante. Y bueno, y ese no era su único ingreso, pero básicamente ellos están preguntándose, bueno, ¿y cuál es la razón? Y la razón era que encontraron supuestamente indicios de que el vicepresidente, en este caso su padre, el señor Biden, pues había una especie de chantaje con un dinero que le estaban prestando a Ucrania y si Ucrania no hacía lo que él quería, pues entonces el dinero ese que le prestaba a Estados Unidos no iba a aparecer. Entonces, claro, ahora hay toda esta polémica alrededor de ese caso. Hay varios casos más. Por eso es que es interesante este primer debate, porque van a salir a la luz seguramente muchísimos escándalos. Mañana va a ser una telenovela. Mañana va a ser Sí. así como que vamos a ver la Super Bowl, ¿no? Porque este match Tal, va a ser algo así, como que tal cual. todo el mundo, literalmente, todo el mundo va a estar pendiente de eso. O sea, en todos los países Sí, del mundo, los sí. gobiernos van a estar muy pendientes de este debate. Inclusive, fíjate la hora que pusieron, 6 de la tarde, hora estándar del este, que no lo pusieron a las 10 de la noche, por ejemplo, que es usualmente lo que ocurre, sino a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde con Europa son 5 horas de diferencia, o sea, son las 11 de la noche, no es tan tarde. O sea que va a ser seguido no solamente en los Estados Unidos y buena parte del continente americano, sino que va a ser seguido por muchísima gente y va a ser comentado también por Ah, muchísima aquí en gente. Europa, por supuesto, claro que sí. Mira, Claro. otra cosa que leí ya y que está en todos los titulares, y yo me imagino que es producto de la campaña electoral y la guerra sucia, están acusando al presidente Trump que no ha declarado impuestos por 10, 15 años y que la última vez pagó solo $750. Coméntame eso. Sí, bueno, básicamente el New York Times encontró una, pudo recoger las declaraciones de impuestos de los últimos 20 años del presidente Trump. Ok, Y de esos 20 años, en 10 años hay pérdidas importantes. En algunos años ni siquiera pagó impuestos porque evidentemente si tú pierdes dinero no pagas impuestos. Y en ese año en particular, que fue el año de la anterior a la campaña electoral del 2016, pues él le tocó pagar 700 y tantos dólares de impuestos, producto otra vez de ese montón de deudas acumuladas que tiene su claro, de las deudas conglomerado. y de las pérdidas que venía arrastrando, claro. Claro, ahora no es para defenderlo, evidentemente, porque que un funcionario de la estatura del señor Trump y con el imperio que se supone que tiene pague solamente $750, pues es un escándalo, es un gran escándalo. Bueno, pero Eso le ha hecho perder tal vez algunos puntos esta semana, yo me pero imagino que eso lo irán a contrarrestar. Yo leía por ahí que el asesor de impuestos de Trump decía que no, que él ha pagado millones de dólares en impuestos. Luego a ese asesor lo acusan de que está tratando de mezclar los impuestos sobre la renta con los impuestos federales. Bueno, tienen para rato con el tema, ¿no? Yo me imagino que eso es exactamente. parte de la campaña. En realidad esto es solamente una parte de los impuestos que pagas en Estados Unidos. El resto de los impuestos están pagados. Pero su declaración personal, básicamente, que es a lo que se refiere esto, es esa. Uh, Ya.
Entonces, bueno, tú puedes decir, sí, puedo tener mucho dinero, pero si he perdido mucho dinero también, también tengo razones para hacer ese tipo de declaraciones. Ya. Mira, otro ¿Ok? tema que también forma parte de esa campaña es la elección de la jueza por parte de Trump y que aparentemente lo va a lograr porque tiene la mayoría en el Senado. Y que los demócratas, en vista de que se ven perdidos ahí, van a tratar de que el Supremo entonces decida sobre la ley del Obamacare. O sea, ¿qué nos puedes comentar de eso? No, lo del Obamacare es la forma que tienen los demócratas de influir sobre la población de los Estados Unidos para que presione, para que el presidente Trump no haga lo que constitucionalmente está facultado a hacer. O sea, en ningún lado de la ley dice que el presidente debe abstenerse de nombrar un miembro del Tribunal Supremo, ¿ok? Simplemente porque vienen las elecciones. Eso no existe. El mandato es, el presidente de los Estados Unidos nombra las vacantes del Tribunal Supremo de Justicia y las aprueba el Senado. ¿Qué pasó en la oportunidad anterior en el caso de Obama? Obama presenta una candidatura de una mujer, pero ni siquiera hubo Uh, ni siquiera fue visto por el Senado. ¿Por qué? Sencillo, no tenían la mayoría en el Senado y el Senado de mayoría republicana no aceptó. Ese es perfectamente válido, eso es política. Lo estaban haciendo ver ahora como un hecho horrible, una cosa poco ética. La realidad es que es perfectamente legal y que yo estoy casi seguro que el presidente va a poder nombrar a una persona, además que Amy Coney Barrett se llama, tiene un currículum extraordinario y a la que por alguna razón la prensa española desde ayer empezó a atacar fortísimo en conjunto con algunos medios de Estados Unidos. Me llama la atención, por ejemplo, de El Mundo, el diario El Mundo aquí, un ataque más o menos fuerte. No ha sido, la llamó inclusive, ella es católica y la llamó cristiana, como una cosa horrible que pertenecía a una especie de Ku Klux Klan, totalmente falso. Después ellos poco a poco fueron cambiando la versión y al final del día ya entonces la llamaban extrema, una súper conservadora. Pero bueno, ese es el caso. Una señora que tiene Lo que sí una sé familia extraordinaria, su esposo es abogado. con esa decisión, Perdón, con esa decisión Trump entonces asegura tener una mayoría, creo que de 6-3 en el Tribunal Supremo. correcto, correcto. ¿Qué es lo que están diciendo los demócratas? Los demócratas es que con esa supermayoría, que es una supermayoría también relativa, porque ¿por qué es relativa? Porque una vez que tú nombras a los funcionarios, a los justices, que es como se llaman, los miembros del tribunal no lo puede remover nadie, no hay razones políticas para que lo puedan remover, están allí de por vida y entonces ellos van a votar su conciencia y van a votar de acuerdo a las leyes, que es efectivamente lo que está diciendo esta señora. Ellos creen que van a quitar el Obamacare, que buena parte del Obamacare ya no funciona, es la realidad, y que hacen falta un nuevo modelo, también es evidente. Sigue sin funcionar como debe funcionar el sistema de salud de los Estados Unidos. El sistema de salud funciona para aproximadamente el 70% de la población que tiene seguro médico. No está funcionando bien para los que no tienen seguro. Pero el Obamacare tampoco cubre todas las necesidades. Simplemente hizo que fuese ilegal el no tener un seguro médico. Lo que está diciendo el presidente Trump es que él va a quitar esa coletilla que va a ser ilegal. O sea, si a ti no te da la gana de tener seguro médico, no lo tienes. Lo que pasa es que usualmente cuando lo necesitas, después te vas a un hospital, el hospital tiene que atenderte y el hospital después pasa 5 años por lo menos tratando de cobrarte hasta que se prescribe la Ah, deuda. claro, claro, definitivamente. Mira, saliendo de los Estados Unidos, porque yo creo que mañana martes, después de ahí, no sé, vamos a tener que hacer un órbita americana antes del próximo lunes, volveremos a hacer otra órbita porque va a ser mucho lo que salga de ese debate. Probablemente el miércoles tengas, después del debate, haya muchísimo de qué conversar. Bueno, de pronto lo hacemos, ya que estamos en campaña, haremos otra órbita americana
adicional a esta que estamos haciendo todos los lunes. Mira, Vale. la situación en Brasil. Cuéntanos lo que está pasando en Brasil y el presidente Bolsonaro. Ese es otro caso que la prensa mundial ha tratado muy mal al presidente Bolsonaro, lo han llamado extrema derecha, tal y qué sé yo, no va a perder las elecciones. Cuando se vuelve a presentar, bueno, resulta que acaban de salir los números de aceptación del presidente Bolsonaro y tiene mejores números que los que tuvo en su vida el señor Lula. Bolsonaro está viviendo un momento interesante en la política, tiene muchísimo apoyo y está logrando muchísimas cosas allí. Hay cosas que no están bien, vale, hay cosas que no están bien. Siempre va a haber cosas que no le guste a un sector u otro de la población, pero en términos generales está logrando recuperar un poco la moral del país, que estaba muy golpeada por los escándalos de los socialistas, sobre todo en el caso Odebrecht, que fue probablemente el escándalo de corrupción más grande que compañía alguna haya tenido en la historia del planeta. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Yo lo veo positivo. Le está dando fuerza al presidente Bolsonaro también para ser parte de esa coalición con los Estados Unidos para forzar la salida de Maduro. Está sin ningún tipo de cortapisas, diciéndolo claro todos los días. Cada vez que puede dice que está trabajando en eso para lograr la salida de Maduro del poder de Venezuela. Pues ahora, no sé si nos va a dar tiempo, que a lo mejor sí. Vamos a ligar esta situación, ya que nombraste a Maduro, y la posición de Borrell, lo que ha estado pasando con Borrell, él como mayor representante de las relaciones exteriores de la Comunidad Europea, esos dos supuestos enviados que envió a Venezuela, y el rebote que tuvieron en la Casa Blanca con respecto a esa acción de Borrell. Claro, evidente. Ya lo habíamos comentado la semana pasada de que Borrell no iba a quedarse tranquilo, porque la posición que tiene él, en particular, diferente a la posición de la Unión Europea, por ser miembro del gobierno que es miembro, iban a tratar de hacer algo. Pues bingo, lo hicieron. Él decidió mandar una comisión, se armó un escándalo, le reclamó la oposición aquí y tuvieron que salir algunos voceros de Bruselas a decir, bueno, no es una cosa velada, no es algo hecho por detrás de la mesa o por debajo de la mesa, sino que tiene el apoyo. La realidad es que el gobierno de Estados Unidos se molestó, con razón, porque el gobierno de Estados Unidos está en el medio de una estrategia y esa estrategia está comunicada a los principales miembros de la Unión Europea, incluyendo España. No hay ninguna razón para que el gobierno del señor Sánchez tome las decisiones que él le da la gana, porque tienen un acuerdo quién sabe con quién y por cuáles razones. Entonces, no creo que sea el mejor momento para España para buscarse otro lío adicional con los Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo sus números económicos, los números de España están cayendo y cuando más necesitamos en España que haya cercanía con los mercados, pues entonces salimos con una de estas cosas que lo que hacen es alejarnos. Acuérdate que todavía hay pendiente una reunión del presidente Trump que tuvo que ser suspendida en el mes de abril con el rey de España. Y con esto que está pasando con el rey de España, pues te puedes imaginar cómo está la posición de los Estados Unidos. Perdón. Bueno, definitivamente el caso es, yo creo que grave, porque no solamente afecta la relación de Europa con los Estados Unidos, sino la misma relación interna. El hecho de que Borrell haya aparentemente tomado esa decisión a espaldas de la presidenta de la Comisión de Exteriores, que Ursula von der Leyen, no recuerdo bien ahorita el apellido, ya es toda una osadía, ¿no? Es claro. tratar de saltarse la propia autoridad europea, que es en el campo donde ellos se mueven, ¿no? El escándalo es tan grande que removieron al embajador de España en Caracas y están enviando al que es embajador de España en La Habana. Eso es serio. Sí, O sea, esto no va a terminar aquí. Hay un plan más grande que esto.
Pareciera que la imposición de la gente del señor Iglesias, a pesar de que lo que tiene son 20 y tantos de diputados, pues es 100 veces mayor que la del resto de España. No hay lógica, no tiene sentido, le está haciendo muchísimo daño a los negocios, posibles negocios de España en el exterior, y con toda seguridad va a tener repercusiones a largo plazo con las relaciones en Latinoamérica. Mira, Fernando, a título de resumen, volvamos sobre las encuestas. Yo me quedé ahí como que las encuestas iban a ser mejores, inclusive lo del índice del empleo, me quedó ahí como que yo tenía la sensación de que los resultados iban a ser mejores para Trump, pero ¿por qué no volvemos a comentar eso? Vale, pero fíjate, en el caso del índice de trabajo, que es la pregunta que se le hace a los norteamericanos, si están de acuerdo con el trabajo que está haciendo el presidente de Estados Unidos o cualquier otro funcionario. En el caso del presidente de Estados Unidos se está midiendo todos los días, y esta es la sexta semana en la cual el presidente está sobre el 50%. Entonces, claro, es difícil entender cómo alguien que está por encima del 50% en la aprobación de su trabajo, entonces sus números en las encuestas están 7 y 8 puntos por debajo. Pareciera que se está repitiendo exactamente el mismo escenario del 2016, pero bueno, en este caso hay dos encuestadoras que le están dando por encima al presidente Trump, Bueno, que es YouGov y Rasmussen. Fernando, ha sido un placer de verdad. Yo he tenido problemas técnicos que no me han dejado estar del todo concentrado contigo, pero quedo en plazo. Te digo, te comento y te pido a ver si entonces el miércoles o el jueves volvemos a hacer una órbita americana para que comentemos esa noticia fresca de los resultados de las encuestas después de ese debate que va a ser como la gran pelea del campeonato mundial de boxeo, una cosa así, ¿no? Con toda seguridad. Además, tienes dos casos. Si continúa el problema ¿cómo se llama? En Minsk, con el señor Lukashenko, y Okay. continúa hoy un problema que se inició ya hace unos cuantos años atrás, que es la pelea entre Armenia y Azerbaiyán. Ya hay misiles, ya hay bajas, ya hay algunas cosas. Y eso es una pelea que no es algo local solamente, eso involucra a Turquía, y Turquía está metida en otras cosas. Hay otra cantidad de cosas detrás de esto. Así que lo tenemos bien cerca de Europa. Vamos a ver cuál es la posición de nuestros gobernantes con relación a este caso en particular. Fernando, un gran abrazo, de verdad. Muchas gracias por tu contacto y estos minutos que nos dedicas. Vale, cómo no, con gusto. Un placer. Amigos, nos vemos entonces. Adiós. Chao, hasta luego. Muy gutural. Muy gutural. El árabe. El árabe de los Odinsa más. ¿Ya hablas algo de árabe? No, me encantaría porque es muy bonito.